El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la vida en que nuestras fuerzas, nuestra posición, nuestra experiencia y aún nuestra autoridad no son suficientes para resolver el dolor que tenemos delante. Eso fue lo que vivió un centurión romano, un hombre acostumbrado a dar instrucciones, pero que descubrió que hay situaciones que solo pueden ser puestas en las manos de Jesús. Su historia nos enseña que la verdadera fe no depende de privilegios religiosos, sino de reconocer con humildad la autoridad de Cristo, confiar en el poder de su palabra y acudir a Él con compasión por quienes sufren. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 19 titulada El centurión creyente. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y el texto áureo para este día es Mateo capítulo 8, el versículo número 10, que lee de la siguiente manera. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y en el día de hoy queremos seguir los siguientes objetivos. Número 1, destacar que el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios genera sabiduría y poder que se manifiesta mediante un estilo de vida cristiana. Y destacar que por la fe en Cristo, el cristiano recibe y comunica la vida abundante. Y el vocabulario para este día es Capernaum, y era una ciudad judía en la ribera del mar de Galilea. Y como todo Israel, Capernaum estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Había en Galilea un destacamento de la milicia romana y una aduana para cobrar impuestos. La ciudad tenía una sinagoga que fue visitada por Jesús, y se cree que Jesús tenía su centro de operaciones en Capernaum, ya que el Evangelio de Lucas dice que él habitó en esa ciudad. Y queremos poder invitarles a que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Les invito a que podamos tener una palabra de oración. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor, que a través de esta lección sigas tú hablando a nuestras vidas. Bendice cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios, y que seas tú, Señor, glorificándote en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos lleva a Capernaum, y esta era una ciudad importante en lo que era el ministerio de Jesús, y ciertamente también
debido a la época, estaba muy marcada por la presencia del Imperio Romano. Y aquí en la historia vemos que aparece un centurión. Y un centurión era un oficial militar que estaba acostumbrado a la autoridad, pero estaba enfrentando una situación que él no podía resolver. Su criado, dice el texto bíblico, que estaba enfermo, estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Y lo notable de este pasaje es que este hombre, fíjense, no se acerca a Jesús desde su rango, desde su posición, sino que lo hace desde su necesidad. De igual manera que lo hace desde la humildad y desde la compasión. Fíjense en que este hombre, soldado romano, oficial romano, le está rogando a Dios por otro. Y ve en Jesús que él tiene una autoridad. Y fíjense que él, en contraste, a pesar de que era un oficial romano, tenía una autoridad humana, pero esa autoridad del soldado romano tenía unos límites. Pero entendía que la palabra de Jesús no tenía límites y tenía el poder suficiente para sanar y para dar vida. Y esta lección nos invita a que miremos la fe con esa confianza plena en Cristo, obedientes ciertamente a su palabra y a esa intercesión que hacemos de manera compasiva por aquellos que sufren. Y también nos recuerda que el reino de Dios se abre para todos los que responden con fe, aún para aquellos que parecían estar lejos. Y cuando estudiemos el texto, vamos a contemplar a un Jesús que escucha, un Jesús que sana, un Jesús que reconoce la fe verdadera. Y ciertamente un Jesús que revela que su palabra tiene autoridad para transformar la realidad humana. Pero vayamos al texto bíblico aquí en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Miren, estos primeros dos versículos, los versículos 5 al 6, vemos una fe que se acerca con compasión. Mateo nos dice que al entrar Jesús en Capernaum, dice que se le acercó un centurión pidiéndole, rogándole por su criado, que estaba postrado, que estaba paralítico y que estaba gravemente atormentado. Y aquí este detalle es importante. Fíjense que el centurión era un militar romano y representaba esta fuerza extranjera, ¿verdad?, de ocupación que se había dado allí en aquella región. Y desde una mirada quizás social y religiosa, el centurión romano no era la persona quizás que muchos esperarían ver acercándose a Jesús, ¿verdad?, con fe. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la fe puede aparecer de donde menos nosotros lo esperamos. Y este hombre tenía mucha autoridad. Interesantemente, a pesar de la autoridad que tenía, no llegó a Jesús imponiéndole. Llega a Jesús rogándole. Ciertamente plantea la enfermedad de su criado, y les recuerda, ¿verdad?, que hay unas realidades que no se resuelven ni con rango, ni con poder, ni con una disciplina militar. La realidad es que ante el sufrimiento humano, este centurión reconoce que necesitaba acudir a Jesús. Y también vemos la compasión de este centurión. Fíjense que su criado no es tratado como un objeto, ¿verdad?, como era la costumbre, ¿verdad?, porque los criados eran esclavos, eran una herramienta, eran una no persona. Así que este hombre no lo veía como una herramienta de trabajo ni como alguien que puede descartarse. Vemos un centurión que se preocupa por él y que busca ayuda. Y esto nos enseña, fíjense, que la verdadera fe no es indiferente al dolor ajeno. Y que la fe se acerca a Jesús, aquel que se acerca a Jesús con fe, también aprende a interceder por los que sufren. Y eso es lo que me encanta. Ahora, en los versículos 7 al 9 vemos esta autoridad de la palabra de Cristo. Fíjense que Jesús le responde al centurión: yo iré y lo sanaré. Y ciertamente la respuesta de Jesús nos muestra y nos revela la misericordia de nuestro amado Salvador. Fíjense que Jesús no rechaza al centurión por ser extranjero
por ser romano, ni tampoco por pertenecer al mundo romano. No podemos olvidar que eran los romanos que estaban ocupando aquella región. Jesús no toma eso en consideración, no lo rechaza. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús lo escucha el ruego de este hombre y se dispone Jesús entonces a sanar a aquel criado del centurión. Me encanta mucho, de igual manera, la respuesta del centurión, porque en cierta manera sorprende la respuesta de este hombre. Fíjense que el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que aquí está el centro de esta lección. Este hombre reconoce dos cosas. Número uno, reconoce su propia indignidad. Y número dos, reconoce la autoridad absoluta de la palabra de Jesús. El centurión entiende la autoridad porque vive dentro de una estructura de mando, porque es militar. Y él sabe que él está bajo autoridad. Y él sabe que tiene soldados bajo sus órdenes. Y sabe que si su palabra como oficial se da, tiene que haber obediencia. Cuanto más la palabra de Cristo, que actúa con la autoridad de Dios. Y esta fe, fíjense, de este hombre no es ni superstición, ni es un pensamiento positivo, no. El centurión no confía en una fórmula, confía en Jesús. Este hombre reconoce que entre la palabra de Cristo y su resultado hay una relación directa. Para este hombre es suficiente que Jesús diga la palabra para que las cosas sucedan, porque está muy claro que la autoridad de Jesús trasciende los límites. En este caso, los límites de la distancia. Y aquí la lección nos recuerda el poder creador de la palabra de Dios. Fíjense que en el Génesis la palabra nos dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y en Jesús la palabra de Dios actúa con poder para sanar, para restaurar y para traer vida. Fíjense que la fe cristiana nuestra descansa en esa autoridad de Cristo. No descansa en la fuerza emocional de cada creyente, de cada hombre o mujer. No. Descansa en la autoridad de Cristo. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestras emociones. No descansa en el decretar algo, no. La fe cristiana descansa en la autoridad de Cristo. Y también aquí nos habla una gran enseñanza acerca de la autoridad. Fíjense que el centurión dice: yo soy hombre bajo autoridad. Y algo que tenemos que entender es que en el reino de Dios la autoridad verdadera siempre está bajo obediencia. Fíjense que cuando la autoridad se separa de la obediencia de Dios, se corrompe. Pero cuando la autoridad se somete a la palabra, se convierte en servicio, en cuidado y en edificación. Y ese es el punto importante. En el versículo número 10, vemos aquí que cuando entra este hombre en el diálogo con Jesús y Jesús le contesta y hay esta contestación por parte de este centurión, Jesús queda maravillado por la fe de este hombre. Y el texto dice que Jesús se maravilló y así lo dice. Y fíjense en lo que dice Jesús: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esta afirmación, cuando uno la escucha de primera vez, suena fuerte, porque ciertamente en ese tiempo sabemos que Israel era el pueblo del pacto y que el pueblo había recibido las promesas, había recibido la ley, a los profetas. Sin embargo, Jesús encuentra en este hombre, en un gentil, en un soldado romano, una fe admirable. Y claro,
esto no significa un desprecio hacia Israel, sino una advertencia contra esa presunción religiosa que tenían algunos. Y me encanta mucho esto porque nos deja saber que la cercanía a las cosas de Dios no sustituye la fe. Miren, uno puede conocer el lenguaje religioso, uno puede asistir al culto, uno puede participar de las diferentes actividades cristianas, las diferentes tradiciones cristianas. Pero si no nos rendimos verdaderamente a la autoridad de Cristo, todo eso es en vano. Pienso que el testimonio de este hombre, el testimonio de este centurión nos confronta, porque no presume este hombre sus méritos. No dice soy oficial romano, tengo esta autoridad, soy poderoso. No. Este hombre se acerca con humildad, se acerca con compasión, se acerca con confianza. Fíjense que la fe de este hombre no es una fe ruidosa, no es una fe arrogante, es una fe que reconoce que en Jesús hay poder, que en Jesús hay autoridad. Y descansa, fíjense, en el poder de la palabra de Jesús. Simplemente con lo que Jesús dijo, para este hombre era suficiente. Los versículos 11 al 12 nos habla acerca del reino de Dios que se abre a los que responden con fe. Fíjense en que Jesús menciona y declara que muchos van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y con esta imagen que nos presenta el texto, Jesús lo que está haciendo es anunciando que el reino de Dios no está limitado por fronteras humanas ni por las fronteras culturales o religiosas que a veces ponemos. Vemos aquí un centurión que anticipa esa realidad. El centurión representa a aquellos que parecían estar lejos, pero que por la fe se acercan a la mesa del reino. Y en Cristo la bendición de Dios se abre a todas las naciones y a toda persona. Por eso es que Jesús también advierte, ¿verdad?, que los hijos del reino que rechazan su palabra serán echados fuera. Y la advertencia que Jesús hace es en contra a lo que es la incredulidad, que a veces se esconde detrás de un privilegio religioso. Y Jesús lo que le quiere decir a ellos es que nadie va a entrar al reino de los cielos por costumbre, no va a entrar al reino de los cielos porque tenga una herencia de no sé cuántas generaciones, no. Se entra al reino de los cielos respondiendo con fe al Dios que se revela en Cristo. Es a través de Cristo. Esa respuesta nuestra a Dios a través de Cristo. Y pienso que esta palabra hoy también nos habla. Y la realidad es que nos presenta que la iglesia debe recibir con mucha alegría y gozo a quienes vienen desde lejos buscando a Jesús y lo hacen con fe. Y de igual manera pienso que esta palabra nos exhorta a que nos examinemos para que no confundamos lo que es la familiaridad religiosa del día a día con lo que es la obediencia viva a Cristo. El versículo número 13, como último versículo, me encanta porque aquí Jesús le dice al centurión, vete y como creíste te sea hecho. Y el criado, dice el texto bíblico, que quedó sano en aquella misma hora que Jesús dijo esa palabra. Fíjense en que Jesús responde a esa fe del centurión con una palabra de autoridad y una palabra de gracia. Y el centurión, no podemos olvidar que había dicho, solamente di la palabra. Así que Jesús dijo la palabra. Y tan pronto Jesús dijo la palabra, ocurrió la sanidad. No porque la fe manipula a Dios, sino porque Cristo en su misericordia y autoridad actúa conforme a su voluntad. No podemos confundir y pensar que la fe es una manera quizá de controlar o manipular a Dios. No piense eso.
tenemos que afirmar que la fe es confianza plena, humilde en el Señor. La fe es acercarse. La fe es pedir a Dios, rogar a Dios. La fe es descansar en su palabra y someterse a su autoridad y voluntad. Y fíjense que este pasaje que comenzó con dolor, termina con vida. Fíjense, comenzó con un criado que estaba atormentado gravemente y termina con un criado sano. Comenzó con un centurión que estaba rogando y termina con un centurión regresando a casa bajo la promesa cumplida de Jesús. Y en este texto vemos que Jesús escucha el clamor, reconoce la fe sincera y manifiesta el poder vivificador de su palabra. No podemos olvidar que en Cristo hay vida abundante. Y esa vida se percibe, y esa vida se recibe por la fe y se comunica mediante lo que es la compasión, la intersección, la obediencia y el servicio. Mis amados hermanos, a manera de aplicación, pienso que esta lección nos habla de manera directa como creyentes y como iglesia. Lo primero que nos deja saber es que tenemos que aprender a vivir una fe compasiva. Fíjense que el centurión no abandonó a su criado enfermo, no lo descartó, no lo dejó postrado, no lo descartó porque quizá estaba sin ser productivo. Fíjense que fue a Jesús en favor de este siervo que tenía en su casa. Y en una sociedad donde a veces medimos el valor de las personas por su utilidad, o por su salud, o por su apariencia, el Evangelio nos recuerda que toda la vida tiene dignidad delante de Dios. Y la iglesia está llamada a ser una comunidad que no abandona al vulnerable. Debemos mirar con amor a los que están enfermos, a los envejecientes, a las personas con limitaciones, a las personas solas, a las personas heridas o a las que estén cansadas emocionalmente. Esa fe verdadera se mueve hacia Jesús, pero también se mueve hacia el prójimo. Y en segundo lugar, esta lección nos desafía a recibir mejor a quienes llegan a nuestras iglesias. Muchas personas se acercan a nuestras congregaciones y a veces van bien cargados. Y son personas que cuando los recibimos no conocemos lo que hay en su corazón. Problemas familiares, necesidades espirituales, enfermedades, soledad, la culpa, el temor, algunas que llegan con deseo de encontrar dirección. Y por eso la hospitalidad cristiana no puede depender solamente de un ministerio de bienvenida. Toda la iglesia debe ser una comunidad receptiva, sanadora y restauradora. Y algo que tenemos que afirmar es que esa coinonía cristiana es hermosa, es valiosa, pero no se debe convertir en un círculo cerrado. No, mis amados hermanos, no podemos convertir la coinonía en un círculo donde no permitamos que otros nuevos lleguen y sean parte de. Por eso una palabra de bienvenida, una conversación respetuosa, pueden ser los instrumentos de gracia para alguien que está buscando a Jesús. Y en tercer lugar, el texto nos anima a dar testimonio de nuestra fe, sin caer en polémicas. Cuando hablamos de compartir la fe, mis amados hermanos, no es que ganemos discusiones religiosas. Se trata de comunicar con humildad, con amor, esa palabra que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando surjan oportunidades que sean legítimas, obviamente no debemos temer a hablar de Cristo, confiando en que su palabra tiene poder para bendecir. En cuarto lugar, se nos recuerda el valor de esa oración intercesora. Fíjense que el centurión fue ante Jesús por otra persona. Y así también la iglesia debe orar por los enfermos. La iglesia debe orar por los que sufren, por los que están lejos, por los que necesitan consuelo, por los que necesitan conversión y los que necesitan esperanza. La iglesia no debe dejar de orar, de interceder por otros. Por eso es que hemos estado durante todos estos días orando por tantas vidas en diferentes partes del mundo, en nuestro Puerto Rico, recientemente la situación de los terremotos en Venezuela. Hemos estado orando porque ese es el llamado que Dios nos da y que hay un valor en esa oración de intercesión. Pero es importante que la oración vaya acompañada, cuando sea posible obviamente, de un cuidado, de una llamada,
de una visita, de un seguimiento, de un servicio. Y finalmente, esta lección nos enseña a entender correctamente la autoridad. Fíjense que el centurión reconoció que Jesús tenía autoridad para hacer el bien. Esa debe ser también la autoridad que prevalezca en la iglesia. Una autoridad bajo la palabra que se ejerce con humildad, con servicio y con una responsabilidad que es compartida. No podemos pensar que la autoridad va separada de un sometimiento a Cristo. Porque cuando la autoridad se usa para dominar, se corrompe. Pero cuando se someta a Cristo, la autoridad edifica, sana, orienta y fortalece al pueblo de Dios. Hoy, el centurión nos deja una confesión que podemos hacer nuestra. Y yo creo que es una invitación. Solamente di la palabra. Ante aquellos que no podemos controlar, Cristo tiene la autoridad. Ante el dolor que no podemos resolver solos, Cristo tiene misericordia. Y ante las distancias que parecen imposibles, su palabra sigue siendo eficaz. Que esta lección, mis amados hermanos, nos ayude a acercarnos a Jesús con mucha humildad, a interceder con compasión, a obedecer su palabra con confianza y a servir a otros como testigos fieles del reino de Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Padre Celestial, gracias porque en Cristo, tu Hijo y Señor nuestro, nos has dado a conocer tu amor, tu verdad y tu poder, que vence al pecado y a la muerte. Gracias por tu palabra, que nos da poder para hacer el bien y para reprender todo lo que quiera dañar nuestra comunión contigo. Y de igual manera con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.